Muy bien, entonces Nehemías capítulo 2, verso 18. Antes de leer, quisiera como ponerles en contexto acerca de lo que vamos a mirar. Nehemías, después de hacer un recorrido por Jerusalén y encontrar la ciudad con sus muros caídos, con sus puertas quemadas, encontrar la ciudad en muy mal estado, entonces Nehemías dice del versículo 17, mejor leamos, dice lo siguiente: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Amén. ¿Qué tal si oramos un momento al Señor? Padre, te agradecemos hoy, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, y por tener el privilegio de escuchar la verdad que está en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que abras nuestros corazones y abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir lo que tú quieres darnos en esta mañana a través de tu palabra. Señor, háblanos, por favor. Cuánta necesidad tenemos, Dios. Líbranos del error, líbranos del engaño, Señor, y ayúdanos a caminar hacia tu verdad, Padre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, aquí encontramos una realidad de la vida de nosotros los seres humanos, y es que tenemos un gran enemigo, tenemos adversarios que se levantan y que se oponen cuando queremos hacer cosas en nuestras vidas. Sí, aquí está Nehemías con un buen deseo, y está con el deseo de ayudar a la restauración de Jerusalén, ayudar a la reconstrucción de Jerusalén. Y cuando él se dispone a hacerlo, cuando él anima a las personas a hacerlo, inmediatamente se empieza a encontrar con adversarios, con dificultades, ¿sí? ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado eso también en la vida? Cuando hemos emprendido algo, cuando hemos querido hacer algo, cuando hemos querido hacer cambios, cuando hemos querido hacer cosas bien, en ese momento empezamos a experimentar gran oposición y gran dificultad. ¿Sí les ha sucedido eso? ¿Sí han pasado por eso? Y aquí está Nehemías ahora en este proceso de experimentar oposición y de experimentar obstáculos. Yo quiero hablarles precisamente en esta mañana de algunas de las estrategias que el enemigo, nuestro adversario, el diablo, usa para impedirnos conocer a Dios,
para impedirnos caminar en los planes de Dios, para impedirnos caminar en la voluntad de Dios. Mire, yo creo que cuando hablamos del diablo, tenemos que tener cuidado con dos cosas. La primera, con no caer en el extremo de ver al diablo en todo, ¿cierto? Y de que el diablo está en todo. No podemos caer en ese extremo de estar viendo al enemigo en todo, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de ignorarlo que existe y de ignorar y desconocer cuáles son sus maquinaciones y cuál es la forma en que él trabaja para dañar y para destruir la vida de nosotros los seres humanos. Sí, y por eso en esta mañana quisiera que nosotros viéramos a través del ejemplo de la vida de Nehemías y de lo que Nehemías hizo y del proceso y de todo lo que sucedió mientras Nehemías estaba allí en esta tarea, en esta misión de restaurar los muros de Jerusalén, de reconstruir allí todo lo que Nehemías tuvo que experimentar. Miren, Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha ¿contra qué? Contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿cierto? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo, mire, tengan cuidado. Su lucha no es contra, o sus enemigos no son las personas. Porque muchas veces podemos caer en ese error de pensar que los enemigos son nuestros semejantes, son las personas. No, tenemos enemigos, pero tenemos un enemigo que la Biblia lo llama nuestro adversario, el diablo, que quiere dañar, que quiere destruir nuestras vidas. Y que por eso el Señor nos dice, mire, su lucha no debe ser contra las personas. Es decir, no viva peleando contra las personas. No crea que las personas son sus enemigos. Su verdadero enemigo es vuestro adversario, el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando ¿qué? A quién devorar, a quién destruir. Sí, y por eso vamos a mirar al menos 6 formas en las cuales Satanás ataca nuestras vidas para dañarnos y para destruirnos. La primera de ellas, el diablo ataca nuestras vidas enviando pensamientos malos a nuestra mente. El diablo ataca nuestras vidas colocando y enviando malos pensamientos a nuestra mente, que la Biblia los llama dardos de fuego que el maligno coloca, y él siembra pensamientos malos en nuestra mente. ¿Para qué? Para que si nosotros los dejamos ahí y los guardamos y los seguimos, él a través de sus pensamientos va a terminar controlando y dominando nuestras vidas y llevándonos a hacer lo que él quiere que hagamos. Mire, esto es una realidad. ¿Cuántas veces uno está de repente bien, cierto? Y de momento empiezan a venir malos pensamientos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los malos pensamientos que el enemigo puede mandar a nuestras mentes? Todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, se considera o se constituye como un mal pensamiento. Todo lo que va en contra de Dios. Y lo podemos ver, y por eso 2 de Corintios 10, 3 al 5 nos dice lo siguiente. 2 de Corintios 10, 3 al 5 nos dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos no son de carne, ¿cierto?
Por lo tanto, las armas que Dios nos ha dado no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas, para derribar ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo nuestro Señor. Hay un campo, hay un terreno donde se libra la batalla con nuestro adversario. Y ese campo o ese terreno donde se libra esa batalla con nuestro enemigo es aquí en nuestra mente. Es ahí donde se libra esa batalla. Y es ahí donde la ganamos o es ahí donde la perdemos. Cuando nos dejamos vencer y nos dejamos dominar por los malos pensamientos, cuando los alimentamos, cuando nos vamos detrás de ellos, cuando fantaseamos con ellos, cuando estamos ahí con ellos, vamos a terminar luego haciendo eso que hay aquí en nuestra mente. Por eso el Señor Jesús, cuando habló acerca del pecado, Él no dijo que pecar era solo cuando hacíamos algo, sino que pecar era cuando ya estaba aquí en el corazón. Porque ahí es donde comienza el pecado. El pecado no es cuando hacemos algo, el pecado comienza cuando en nuestro corazón y en nuestra mente atesoramos, alimentamos y fantaseamos con él. Ahí ya estamos dando lugar al pecado. Ahí ya estamos pecando. Por eso la forma correcta de enfrentar el pecado no es solo cambiando conductas, no es solo cambiando comportamientos. La forma correcta de cambiar nuestras vidas y de enfrentar el pecado es cambiando nuestra forma de pensar. Si no hay un cambio en nuestra forma de pensar, no va a haber un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque es ahí donde Satanás viene y aprovecha para controlar y para esclavizar nuestras vidas. Así que la primera forma en la cual Satanás ataca nuestras vidas es de una manera directa, sembrando malos pensamientos en nuestra mente. Y que cuando nosotros los guardamos, fantaseamos con ellos y decimos y los creemos y luego los atesoramos en nuestra vida, en ese momento quedamos esclavos y somos ahora esclavos de Satanás. Y terminamos haciendo no la voluntad de Dios, sino que terminamos haciendo ahora la voluntad de Satanás. Y el enemigo de esta manera nos usa a nosotros mismos para autodestruir nuestra vida, para dañar nuestra vida. Miren, a veces nosotros pensamos que son otras personas las que nos hacen daño o que son otras personas las que dañan nuestra vida, pero esa no es la realidad. La realidad es que somos nosotros mismos los que tenemos conductas y comportamientos autodestructivos y dañinos para nuestras propias vidas y para nuestros seres queridos. ¿Y dónde comienza eso? Cuando en mi mente yo permito que Satanás bote toda su basura y yo la recibo y yo la hago parte de mi vida. Y eso no lo podemos permitir. ¿Cómo no permitimos esto? Haciendo lo que dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Qué significa estas fortalezas? Significa esas ideologías, esas creencias, esos mitos que se le meten a uno en la cabeza tan fuerte que no son fáciles de quitarse. ¿Sí? Y yo creo que a veces uno cambia cosas fácil, pero hay otras que le permanecen en la mente y cosas malas, ¿sí? No sé si les pasa eso, les ha pasado, ¿sí? Esos son fortalezas mentales
que aunque uno sabe que está mal y uno las quiere cambiar, no es tan fácil de cambiarlas porque es algo que está fuerte ahí en la mente. Eso es una fortaleza. Pero luego dice que las armas del Señor son poderosas para destruir fortalezas, para derribar ¿qué? Argumentos. Es decir, pensamientos, ¿cierto? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y luego llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros queremos vivir en libertad, lo primero que necesitamos aprender a cuidar es nuestra mente. Si no cuidamos nuestra mente de toda la basura que el diablo cada día está tratando de poner en ella, entonces nuestra vida va a estar en desgracia. Dios desea que nosotros podamos tener la capacidad, con la ayuda de Él, de su Espíritu y de su palabra, de rechazar y de rechazar todo lo malo que el enemigo quiera sembrar en nuestras mentes. Miren, no podemos evitar los malos pensamientos. Y cuando hablamos de esta lucha y cuando hablamos de esta batalla, no hablamos de no tener malos pensamientos. Porque hasta el más buen cristiano y consagrado cristiano tiene y tenemos malos pensamientos. O díganme si no, ¿cierto? Todos los tenemos. Pero una cosa es que yo tenga malos pensamientos y otra cosa es que yo le obedezca a esos malos pensamientos. Esos son dos cosas muy diferentes. Todos podemos llegar a tener malos pensamientos. Es de por sí, todos los tenemos. Pero la diferencia entre unos y otros es que unos obedecen y siguen esos malos pensamientos y otros, por la gracia de Dios, por la ayuda del Señor, no los obedecemos, no los seguimos y por lo tanto, ¿qué hacemos? Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Es decir, que en ese momento cuando hay un mal pensamiento en mí, ¿qué hago? Yo decido obedecer a Cristo y hacer lo que Dios me ha dicho que es bueno y que yo debo hacer. Esa es la diferencia. Así que tener malos pensamientos no es pecado. Todos los tenemos y el diablo envía malos pensamientos. Lo que es pecado es cuando decidimos obedecer y seguir esos malos pensamientos. ¿Y qué debemos hacer para no obedecer y no seguir esos malos pensamientos? Pues necesitamos tomar una decisión y necesitamos no fantasear con ellos, no alimentarnos, no dejar que la mente se vaya atrás de ellos, sino inmediatamente decir, no es por allá, es por aquí, que debemos ir, que debemos pensar. Lo segundo, la segunda forma a través de la cual Satanás ataca nuestras vidas es a través de personas. ¿Sí? Es a través de personas. Cuando nosotros vemos a Nehemías aquí queriendo iniciar este propósito, ¿qué pasó? Que inmediatamente unas personas que la Biblia acá llama Sanbalat, Tobías y Gesem, se levantaron contra lo que Nehemías quería hacer, ¿cierto? Y del capítulo 2 hasta el capítulo 6 de Nehemías, durante todo el tiempo que Nehemías estuvo trabajando para reconstruir los muros, ellos estuvieron ahí. Y no sé si les ha pasado de pronto eso, gente que se le opone y se levanta y lo ataca a uno y son ahí, como decimos popularmente, una piedra en el zapato, ¿cierto? Y al mismo Señor Jesús le pasó. Mateo capítulo 16, versículo 23. El Señor estaba allí hablando de su muerte y de todo esto, cuando llega Pedro y le dice, Señor, no te acontezca tal cosa, ¿cómo te va a pasar a ti eso? ¿Y qué le dice el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás.
Porque era el diablo el que estaba influenciando a Pedro y el que estaba tratando de usar a Pedro. ¿Para qué? Para desviar al Señor Jesús del propósito con el cual Él había venido. En otra oportunidad estaba Job. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? ¿Y cuántos recuerdan a la esposa de Job? ¿Y qué es lo que le dice la esposa a Job? Maldice a tu Dios y muérete. Imagínense en esa bella esposa de Job lo que le dice que haga. Una mala influencia, ¿cierto? Pero influenciada el enemigo a través de ella, ¿cierto? El enemigo a través de Pedro, ¿cierto? Y eso nos deja ver que Satanás muchas veces nos va a atacar de una manera directa, poniendo malos pensamientos, pero otras veces va a usar a personas, ¿para qué? Para también engañarnos, desviarnos del plan y del propósito de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con cuáles son las amistades que tenemos, ¿sí? Porque si yo no soy cuidadoso en qué tipo de amistades son las que tengo, las que escojo, pues esas amistades tarde que temprano terminan ejerciendo una influencia sobre mi vida. Por eso tengo que tener cuidado también en amar moderada y cuidadosamente a las personas. Por eso el Señor Jesús dijo que el que no lo amaba a Él más que a padre, a madre, a mujer e hijos, no era digno de seguirlo. ¿Por qué? Porque es que nuestros padres, así sean buenos padres, o nuestros hermanos o nuestros hijos, así sean buenos hermanos o buenos hijos, ellos son influenciables al mal. Y si nosotros no somos cuidadosos, ellos nos pueden terminar llevando a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Sí, estamos acá. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque así sea el hijo o el papá más querido, la mamá más querida, pero tenemos que tener cuidado porque son influenciables al mal. Y todo lo que digan no lo podemos hacer. Porque si lo que nos piden que hagamos va en contra de Dios, tenemos que ser leales a Dios primeramente. Nuestra lealtad debe ser primeramente al Señor. ¿Sí? Y eso es de tenerle cuidado. Porque el enemigo sabe y dice, yo ya sé que él o ella es débil ante esta persona. Entonces el enemigo va a empezar a usar a esa persona. ¿Para qué? Para desviar y para llevar a que la persona peque, ¿cierto? Por eso nuestros afectos deben ser y nuestra lealtad debe ser primeramente ¿hacia quién? Hacia el Señor y a la verdad de su palabra. ¿Sí? Pero luego, en tercer lugar, otra forma en la cual Satanás ataca nuestras vidas es a través de la burla y el menosprecio. El versículo 19 del capítulo 2 de Nehemías dice: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? La palabra escarnio tiene que ver precisamente con una burla, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con el menosprecio, con las críticas, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros, cuando quizás conocimos al Señor o cuando hemos querido hacer cambios profundos en nuestra vida, nos hemos encontrado ante la crítica de las personas? ¿Cierto? Nos encontramos frente a la burla de la gente, ¿sí? Nos encontramos frente al menosprecio de las personas, porque ahora ya no somos como éramos de pronto antes, o como ellos quieren que nosotros seamos. Y nos encontramos frente a la burla, frente a la crítica y frente al menosprecio. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes que el enemigo va a usar la burla, la crítica y el menosprecio. Se van a burlar y nos van a criticar por venir a una iglesia,
por buscar de Dios, por dejar los malos hábitos, por dejar las malas cosas. Y se van a burlar muchas veces de nosotros, nos van a criticar. Y a causa de esto el Señor Jesús dijo, miren, bienaventurados. Es decir, el Señor dijo, no se sientan mal cuando los critiquen, no se sientan mal cuando se burlen de ustedes. ¿Qué dijo el Señor en Mateo capítulo 5? Mateo capítulo 5. ¿Qué dijo el Señor acerca de esto? Porque Él mismo sabía que eso nos iba a pasar. En otras palabras, que nos pase eso es normal. Porque a veces podríamos llegar a pensar que es una tragedia que eso nos pase. Pero el Señor Jesús dijo que eso le iba a pasar a sus seguidores, que eso le iba a pasar a todos aquellos que decidieran caminar con Él, a todos aquellos que decidieran apartarse de los malos caminos, iban a enfrentar la burla y el menosprecio de otros. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo 5, versículo 10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué dice luego en el versículo 11? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice el Señor que debemos hacer? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor está diciendo, miren, cuando les venga la burla, cuando les venga la crítica, porque les va a venir, va a llegar la burla, va a llegar la crítica, gente que nos va a menospreciar. Pero ¿qué dice el Señor? No se dejen llevar por eso, no se dejen afectar, no se dejen desanimar por eso, no retrocedan por eso, sino más bien que gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios está diciendo, miren, lo que ustedes están haciendo un día va a ser grandemente recompensado. Un día ustedes van a ver que sufrir menosprecio, rechazo y todo eso, un día va a tener recompensa. Dios nos recompensará. Y ya nos ha recompensado con su gloriosa y bendita salvación y herencia eterna para nosotros. Así que vamos a experimentar burla, menosprecio y rechazo de otros. Pero no permitamos que eso nos afecte, sino más bien que digámosle al Señor gracias y pidamos a Dios valentía para seguir haciendo lo bueno, a pesar de la burla, a pesar de la crítica que pueda venir. Luego encontramos también otra estrategia de Satanás, otra forma en la que Satanás ataca. Bueno, hasta el momento llevamos 3. Sí, la primera es que nos ataca de manera directa a través de pensamientos malos en nuestra mente. La segunda nos ataca a través de otras personas. La tercera nos ataca a través de la burla y el menosprecio. Y la cuarta, el enemigo nos ataca con la insistencia, con la persistencia. Miren, si hay alguien que es insistente y que es persistente, aún muchas veces más de lo que nosotros mismos como cristianos somos, es Satanás. Desde el capítulo 2 de Nehemías hasta el capítulo 6, nosotros vemos a Sanbalat, a Tobías y a Gesem el árabe haciéndole oposición a Nehemías. Cuando nosotros vemos que Satanás viene a tentar al Señor Jesús, no lo tentó una vez,
No lo tentó 2 veces, lo tentó hasta 3 veces y luego se apartó de él, pero se apartó de él por un tiempo. Satanás es persistente, insistente en atacarnos, en atacarnos, en atacarnos. Sí, por eso el Señor dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él que huirá de vosotros. Miren que el Señor nos dio ahí un arma para enfrentar la persistencia y la insistencia de Satanás. ¿Y cuál es esa arma? Resistir, ¿cierto? Sométanse a Dios, ¿sí? Es decir, dependan de la ayuda de Dios, pero luego de eso, ¿qué deben hacer? Resistir, mantenerse firmes. Sí, y yo creo que eso es una de las cosas que en las cuales más fallamos nosotros los cristianos, porque a veces empezamos algo y no lo terminamos, ¿cierto? Empezamos con mucho entusiasmo algo, pero no persistimos y no permanecemos. Cuando viene la oposición, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los ataques del enemigo, nos rendimos y no resistimos. Y en muchos casos, Satanás no se va a ir solo con que nos paremos y hagamos una oración y lo reprendamos. No, el Señor dice acá que el diablo se va a ir cuando nosotros aprendamos con la ayuda de Dios a resistirle firmes. Él se va a terminar cansando al ver que nosotros no cedemos nuestra posición, no retrocedemos y no caemos en sus artimañas. ¿Qué va a hacer él? Se va a ir. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros aprendemos a qué? A resistir. Miren, hay cosas que no son nada fáciles de resistir, tentaciones y muchas cosas, pero es ahí donde el Señor quiere formar en nosotros el dominio propio y la fortaleza y sobre todo la dependencia en Él y la confianza en Él para poder mantenernos firmes. Por eso el Señor dice que podemos resistir solo cuando nos sometemos a Dios. Es decir, cuando yo no resisto en mis propias fuerzas, sino cuando yo le pido a Dios que me ayude a resistir. Cuando yo estoy frente a las tentaciones, cuando yo estoy frente a las cosas de la vida y yo le digo: Señor, ayúdame ¿a qué? A resistir. Porque es insistente, ¿no? No sé si les han experimentado eso. Cómo a veces lo malo es tan insistente, cómo a veces lo malo es tan persistente. Ahí, ¿cierto? Ahí. ¿Y qué dice Dios? Resistan, porque con la ayuda de Él podemos resistir. Y aunque pasen horas, aunque pasen días quizás, y no sea fácil, y estemos en agonía, y estemos en sufrimiento por el asedio del enemigo, si persistimos y si resistimos, un día el enemigo se cansará y se irá, y tendremos paz, tendremos tranquilidad y tendremos libertad. Pero Dios nos pone en el proceso de ¿qué? De resistir. No solo con una oración se va a arreglar el problema. Dios desea que aprendamos ¿a qué? A resistir, ¿cierto? Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque, ¿sí? ¿Qué dice Gálatas 6:9? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿qué va a pasar? Cosecharemos, sino que, si no desmayamos. El Señor nos está diciendo ahí:
No nos cansemos de ¿qué? De hacer el bien. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que no nos va a dar cansancio? Claro. ¿Cuántas veces no estamos cansados, cierto? En diferentes cosas, áreas o en los caminos de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice el Señor acá? Cuando Él dice no nos cansemos, no significa que no vamos a experimentar cansancio. Lo que el Señor está diciendo es que a pesar del cansancio y que a pesar del desánimo y que a pesar de lo que podamos estar pasando o viviendo, no dejemos de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y que en medio de ese cansancio le pidamos a Dios fortaleza y ayuda para seguir adelante. ¿Sí? Eso es lo que Dios está diciendo. Otra forma en la cual Satanás nos ataca también es a través de el temor, con amenazas, con intimidación. Nehemías capítulo 4 encontramos allí lo siguiente: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios, Nehemías capítulo 4, estaba en Esdras ahí atrás. Cuando oyó Sanballat que todos edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y les dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Bueno, los enemigos de Nehemías y del pueblo los atacaron, y una de las cosas que Satanás pone muchas veces en nuestras vidas es amenazas para infundir temor y para crear temor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y el temor resulta ser algo paralizante para nosotros los seres humanos. El temor resulta ser lo contrario a la fe, a la confianza y a la esperanza en Dios. Por eso necesitamos ser conscientes de algo. El temor o la intimidación es un arma de Satanás. Y cuando nosotros en algún asunto experimentemos temor, esa es una señal de que es algo que no viene de Dios. Cuando uno en un asunto experimenta gran temor, eso es una señal de que eso no viene de Dios, porque lo que viene de Dios produce paz en nosotros. Lo que viene de Dios echa fuera más bien el temor y nos da certeza, nos da convicción, nos da seguridad. Así que cuando nosotros en nuestra vida estemos en un momento de temor, de gran intimidación, a través de ese sentimiento podremos identificar que es una obra de Satanás que está ahí obrando, operando en nuestras vidas. Y no significa que no tengamos miedo. Significa que a pesar del miedo y significa que a pesar del temor hagamos las cosas. Nehemías experimentó gran oposición, se levantaron los adversarios, pero a pesar de esto Nehemías no dejó de hacer lo que había empezado a hacer. Y probablemente tenían temor, probablemente tenían angustia. Sin embargo, no permitieron que el temor y que la angustia los paralizara o les impidiera hacer lo que debían hacer. Dios desea que a pesar de que sintamos miedo, a pesar de que sintamos temor frente a los desafíos y frente a las circunstancias de la vida, avancemos, sigamos adelante, no nos detengamos ni retrocedamos,
porque el Señor nuestro Dios es quien pelea por nosotros, es quien nos da la victoria. Amén. Y finalmente, una de las formas en que también Satanás ataca nuestras vidas es a través de las distracciones. Busca distraernos. Nehemías capítulo 6, el versículo 1 dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaban en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Estaban como vieron que no, ni le habían intentado de una forma, le habían intentado de la otra, y no lo podían detener. A lo último trataron ¿qué? De distraerlo y de ocuparlo en otra cosa para que no siguiera trabajando en lo que Dios le había enviado. Y yo creo que cuando hablamos de distracciones, hermanos, en esta mañana, la época en la que estamos, sí que hay distracciones. Sí que hay distracciones, dígame si no. Estamos en la época donde hay muchas distracciones. Y yo creo que al enemigo le queda tan fácil hoy colocar distracciones porque hay tantas. Y cuando hablamos de distracciones, no podemos dejar de pensar en el celular, en las redes sociales. No podemos dejar de pensar en esto, ¿cierto? Ahora no les digo porque tengamos el celular, porque es que la Biblia está ahí, pero las redes sociales y todo este mundo de internet, ¿cierto? La televisión, el Netflix, sí, y todo este tipo de cosas. Ahora, no es que eso sea malo, pero sí fácilmente, si no lo sabemos manejar, se va a convertir en una distracción. Miren, seamos honestos. ¿Cuántas veces pasamos minutos, horas frente a la pantalla del celular? ¿Cuántas veces pasamos horas frente a la pantalla del televisor? Y no hacemos lo mismo para orar, para leer la Biblia, o para venir a la iglesia, o para servir a Dios. Decimos: no tengo tiempo, estoy cansado porque anoche duré hasta tarde mirando televisión y entonces estoy cansado. Las distracciones a través de las cuales el enemigo muy sagaz y sutilmente nos atrapa la mente y de esta manera nos aleja de lo que Dios verdaderamente quiere que estemos ocupados y que estemos haciendo. Debemos hablarlo como es, pero esa es una realidad en nuestros tiempos. Y por eso nosotros tenemos que concientizarnos de esto. En algún momento yo estaba cayendo en eso y lo que yo hice fue coger redes sociales y no más, porque eso estaba siendo una distracción para mí y lo cogí. Porque tenemos que mirar, hermanos, todas aquellas cosas que el enemigo trata de usar. ¿Para qué? Para distraernos, robarnos el tiempo, robarnos las fuerzas y que no hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que verdaderamente es útil, bueno y provechoso para nuestras vidas. ¿Sí? Por eso quisiera que nosotros reflexionáramos en esta mañana sobre estas cosas, sobre estas formas en las cuales el enemigo ataca nuestras vidas. Hablamos de 6. ¿Quién quiere ayudarme a recordarlas? ¿Cuál es la primera de ellas? Se ataca sembrando
malos pensamientos, ¿cierto? Sí. La segunda, a través de personas, ¿cierto? A través de personas. La tercera, a través de la burla y de la crítica y del menosprecio, ¿cierto? La cuarta, ¿cierto? Es ahí, persistente, ¿cierto? La número 5, la intimidación, ¿cierto? Y la número 6, la distracción, o más bien podríamos decir las distracciones, porque hay muchas y hay para todos los gustos, ¿cierto? Porque no todos nos gusta lo mismo, pero Él tiene la distracción de acuerdo al gusto de cada uno. Y por eso necesitamos ser conscientes. Nehemías había emprendido una tarea, y Nehemías había emprendido la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, de levantar las puertas quemadas de Jerusalén. Y hoy nosotros podríamos decir que cada uno estamos en la tarea de reconstruir nuestras vidas, de arreglar nuestras vidas, de poner en orden nuestras vidas. Pero para que esa tarea pueda ser llevada a cabo, necesitamos entender que no va a ser fácil, que va a haber oposición, que hay un adversario que no quiere que arreglemos nuestra vida, que no quiere que arreglemos nuestra casa, que no quiere que arreglemos el hogar, que no quiere que arreglemos la familia, y se va a oponer y va a usar todo lo que esté a su alcance para oponerse. Pero necesitamos perseverar. Necesitamos mantenernos enfocados en lo que hemos determinado hacer y no permitir que nada nos saque de ese enfoque, de aquello que hemos propuesto hacer en nuestras vidas. Eso fue lo que mantuvo a Nehemías firme. Él tenía un propósito para alcanzar, un propósito para lograr. Y yo sé que cada uno, al empezar un nuevo año, nos ponemos metas y propósitos, ¿cierto? Porque como que uno dice, bueno, es un nuevo año, es como un reinicio, es como una nueva oportunidad, entonces me voy a poner metas que lo que no hice el año pasado, este año lo voy a hacer. Pero para que eso suceda, necesitamos ser conscientes de que nos vamos a tener que enfrentar a obstáculos. El adversario se va a oponer. Pero me gusta lo que Nehemías dice: aunque ellos se oponían, nosotros nos levantaremos y edificaremos, y el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él estará con nosotros, Él nos prosperará. Eso era un hombre de convicciones. Nehemías era un hombre de convicciones en Dios. Nehemías sabía que aunque iban a haber dificultades, mayor era el que estaba con él, mayor era el que iba con él. Y esa debe ser la convicción en nuestro corazón en medio de todo tiempo. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? Y en esta mañana oramos y terminamos también adorando al Señor. Padre, te damos gracias hoy, Señor. Señor, gracias por este día, Padre. Señor, gracias por mostrarnos la realidad de la vida, Dios. Señor, que tenemos un adversario que es astuto, Señor, que es persistente, Señor, que usa todo lo que pueda tener a su mano, Señor, para dañar nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, nosotros te pedimos en unidad, Padre, que nos ayude, Señor, para poder enfrentar y para poder vencer cada artimaña del enemigo, Señor. Padre, ayúdanos, por favor, Señor. Tú nos das las herramientas, tú nos das las armas, tú nos das los recursos, Señor, para que podamos enfrentar al adversario y para que no seamos vencidos, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, y hoy te pedimos que por favor nos guardes,
y que por favor nos libres del mal, Señor, para que este no nos dañe, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que por favor desbarates, arruines y destruyas, Señor, todos los planes, todas las maquinaciones del adversario, del enemigo de nuestras almas, Señor, en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras familias, en contra de la iglesia en este lugar. Señor, hoy como pueblo tuyo nos levantamos en unidad para pedir, Señor, que sus planes, que sus maquinaciones sean frustradas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sean cancelados, sean desbaratados, Señor, sean anuladas y canceladas todas las maquinaciones, todas las artimañas, todo el consejo de los malignos en contra de nuestras vidas. En el nombre de Cristo sea cayendo, en el nombre de Cristo sea arruinado, en el nombre de Cristo no prospere, no prevalezca, no permanezca en pie, Señor, sino que caigan, Señor, los engaños del enemigo caigan, sean desenmascarados, Señor, sean destruidos por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, por el poder de tu presencia. Ahora, como hijos e hijas de Dios, nos levantamos a clamar en esta mañana, Padre, que tú intervengas, Padre, que tú obres. Yo le invito para que usted ore ahí con todo su corazón en esta mañana y le pida al Señor Dios Todopoderoso que le fortalezca en este día. Si usted se siente débil, si usted se siente cansado, si usted se siente desanimado, pida al Señor nuevas fuerzas, pero no retroceda, pero no vuelva atrás, pero no desista de ese propósito que en algún momento empezó, que en algún momento decidió. Hoy el Señor trae nuevas fuerzas sobre tu vida. Hoy el Señor pone nuevas fuerzas sobre aquellos que se aferran a Él, sobre aquellos que se refugian en Él. Padre, danos de tu fuerza. Padre, como dice Efesios capítulo 6 versículo 10, Señor, que necesitamos el poder de tu fuerza, vestidos con el poder de la fuerza del Señor. Hoy oramos, Padre, y hoy te pedimos, mi Señor, que nos vistas con el poder de tu fuerza, con el poder de tu espíritu, con el poder de tu palabra, para que podamos mantenernos firmes, para que podamos resistir, para que podamos perseverar, para que podamos, Señor, avanzar en aquello que tú nos has puesto a hacer, en aquello que tú nos has enviado a hacer, en aquello que tú nos has llamado a hacer. Padre, hay libertad en el nombre de Cristo. Padre, hay libertad en el nombre de Cristo. Oh Señor, toda oposición se quebranta, toda oposición cae, Señor, y se abre camino, Señor, para que podamos avanzar, Señor. Hay nuevas fuerzas para avanzar, para salir del estancamiento, para salir de la esterilidad, para avanzar y para ver en nuestras vidas la obra tuya, cómo crece, cómo avanza, cómo se perfecciona, Señor. Que así como Nehemías empezó su obra y la terminó, así también nosotros podamos empezar y podamos terminar, Señor, lo que tú nos has enviado y lo que tú nos has puesto en el corazón a hacer, Señor. Te queremos alabar y te queremos adorar, Señor, en esta hora, porque tú eres, Señor, digno, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres precioso, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, Señor, porque tú eres, Señor, para quien nada es imposible, Señor. Hoy nos unimos en adoración, Señor. Hoy nos unimos, Señor, en fe, en esperanza y en reconocimiento, Señor, de que eres tú nuestra victoria.